Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que, de verdad, os va a dejar con la boca abierta, o al menos, eso esperamos. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos actores que han conquistado corazones y que, hasta hace muy poco, parecían tener un camino muy marcado. Así que preparaos porque lo que vamos a desvelar hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que nadie se esperaba. Si aún no lo habéis hecho, dadle al botón de suscribirse ahora mismo para no perderos ninguna de nuestras exclusivas y estar al día de todo lo que sucede en vuestro mundo del entretenimiento favorito. ¡Vamos allá! Resulta que el 22 de enero de 2026 ha amanecido con una información que ha causado un auténtico terremoto en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hablamos de Can Yaman, el actor turco que ha traspasado fronteras con su carisma y sus interpretaciones, y Demet Özdemir, otra estrella de la televisión turca que ha demostrado su talento en numerosas producciones. Lo que une a estos dos nombres, y lo que ha desatado toda esta ola de sorpresa, es una conexión que hasta ahora se creía totalmente inexistente, o al menos, muy lejana. Pensábamos que sus caminos profesionales, aunque hayan coincidido en algún proyecto anterior que todos recordamos con cariño, no iban a cruzarse de una manera tan personal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hemos estado siguiendo de cerca todos los movimientos de ambos como siempre y hemos podido recopilar información que nos asegura que hay algo grande en el aire. Se rumorea, y las fuentes son bastante sólidas, que se está gestando un proyecto conjunto que va mucho más allá de una simple colaboración profesional. Estamos hablando de algo que podría involucrar una asociación muy estrecha, quizás una empresa conjunta, un negocio compartido, o incluso, y aquí es donde la imaginación vuela, un proyecto de vida que los una de una forma más profunda de lo que imaginábamos. Pensad en ello. Can Yaman, con su creciente popularidad internacional, sus proyectos en Italia y su incursión en Hollywood, ha demostrado una ambición que va más allá de la actuación pura. Y Demet Özdemir, con su talento innegable y su creciente reconocimiento, también está en un momento crucial de su carrera. Unir fuerzas, especialmente en este momento, podría ser una jugada maestra para ambos. No se trata solo de un nuevo drama turco o una película internacional. Las pistas apuntan a algo mucho más ambicioso, algo que podría definir el futuro de sus carreras de una manera que pocos anticiparían. Imaginen por un momento las posibilidades. Podrían estar planeando su propia productora, con la que lanzar proyectos que ellos mismos elijan, dándoles un control creativo que quizás no siempre encuentran en las producciones tradicionales. O quizás estén invirtiendo en negocios complementarios a su imagen, como líneas de moda, fragancias, o incluso espacios de ocio que lleven su sello. La clave aquí es la sinergia. Ambos tienen un público masivo y fiel, y juntos ese público se multiplica. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos en pantalla siempre ha sido innegable. ¿Quién no recuerda sus papeles juntos? Esa chispa, esa complicidad, hacía que las escenas cobraran vida de una manera especial. Ahora, si esa misma energía y conexión se traslada al ámbito empresarial, las posibilidades son infinitas. Es como si estuvieran llevando esa magia que vimos en la ficción a la vida real, pero en un plano completamente nuevo. Las especulaciones son muchas. ¿Se trata de una estrategia de marketing? ¿Una asociación estratégica para lanzar un nuevo producto o servicio? ¿O es algo más profundo, algo que tiene que ver con el futuro que cada uno visualiza para sí mismo? Lo que sí sabemos es que la noticia ha caído como una bomba. Las redes sociales han explotado con comentarios, teorías y, por supuesto, muchas preguntas. Los fans están divididos entre la emoción y la incredulidad. Por un lado, hay quienes ven esto como una oportunidad increíble para ambos, una forma de expandir sus imperios y llegar a nuevas audiencias. Ven el potencial de un dúo imparable que podría revolucionar la industria. Por otro lado, hay quienes se preguntan si esta unión no podría ser demasiado para sus carreras individuales, o si podría diluir su imagen de actores para convertirlos más en empresarios. Pero, ¿acaso no es eso lo que hacen las grandes estrellas de Hollywood? Diversificar, crear su marca personal, y asegurarse un futuro más allá de los focos de la actuación. Los detalles concretos aún son escasos, y es precisamente esa ambigüedad lo que alimenta la curiosidad. No tenemos confirmaciones oficiales definitivas, pero las señales son demasiado fuertes para ignorarlas.
Hemos visto movimientos, encuentros y una actividad que sugiere que algo se está cocinando a fuego lento, pero con ingredientes de primera. Piensen en la fuerza que tendría una marca o un proyecto que lleve el nombre de Can Yaman y de Method de Mir juntos. Sería instantáneamente reconocido a nivel mundial. Además, no olvidemos que ambos han sido siempre muy reservados en cuanto a su vida privada. Si estuvieran planeando algo tan importante, lo estarían haciendo con mucho cuidado y estrategia. Esto no es algo que se anunciaría a la primera de cambio. Esto es algo que se prepara, se estudia, y se lanza cuando el momento es el adecuado. Y parece que ese momento ha llegado, o está a punto de llegar. Hemos analizado publicaciones, seguido sus interacciones y consultado con fuentes cercanas a ambos círculos, y la conclusión es clara: algo grande está sucediendo. No estamos hablando de un simple reencuentro profesional en una serie de televisión. Estamos hablando de una movida mucho más calculada, una inversión en el futuro que podría redefinir la percepción que tenemos de ellos. ¿Podría ser una iniciativa que combine sus pasiones? Quizás, por ejemplo, una línea de ropa inspirada en sus estilos, o una fundación benéfica que apoye causas que les importan. Las posibilidades son tan vastas como su talento. Lo cierto es que la noticia de esta potencial colaboración impactante entre Can Yaman y The Method de Mir ha generado una ola de expectación sin precedentes. Es el tipo de noticia que nos encanta traeros, esa que nos hace pensar, especular y esperar con ansias lo que vendrá. La fecha, 22 de enero de 2026, quedará marcada en el calendario como el día en que se empezó a gestar algo que promete ser legendario. ¿Y por qué es tan sorprendente? Porque ambos han tenido carreras brillantes por separado. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno internacional, con una legión de fans que lo siguen allá donde va. Ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y su capacidad para conectar con audiencias de culturas muy distintas. Por su parte, The Method de Mir ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, conocida por su talento actoral y su carisma natural. Unir dos talentos de esta magnitud en un proyecto que parece tener una visión a largo plazo es, sin duda, algo que rompe esquemas. Imaginen el nivel de inversión, el talento creativo y el alcance mediático que podría tener una iniciativa conjunta de esta envergadura. Estaríamos hablando de un verdadero imperio de entretenimiento y negocios, construido sobre la base de dos de las estrellas más brillantes del momento. Sería un hito en la industria, y un ejemplo de cómo los artistas pueden trascender sus carreras individuales para crear algo mucho más grande y duradero. Estamos ante un verdadero punto de inflexión. Esta noticia no es solo para los fans de Can Yaman y de Method de Mir, es para todos los que siguen el mundo del espectáculo y los negocios. Es una lección sobre cómo la visión, la ambición y la colaboración pueden llevar a resultados extraordinarios. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contároslo todo, desde el principio hasta el final. El escenario actual, marcado por la globalización y la omnipresencia de las redes sociales, ofrece un terreno fértil para que figuras públicas de la talla de Can Yaman y de Method de Mir exploren vías de negocio que capitalicen su renombre y la devoción de sus seguidores. La fecha del 22 de enero de 2026 se presenta no como un final, sino como un prólogo a una nueva era en sus carreras, una que podría redefinir el concepto de estrella del entretenimiento en el siglo XXI. Analicemos con mayor profundidad las posibles ramificaciones de esta alianza. Si se tratara de una productora propia, esto implicaría un control absoluto sobre la narrativa y la calidad de los proyectos. Imaginen una serie o película en la que ambos no solo actúen, sino que también tengan voz y voto en el guión, la dirección y el elenco. Esto les permitiría explorar temas que resuenan con ellos, experimentar con géneros menos convencionales o incluso dar oportunidades a nuevos talentos emergentes que compartan su visión artística. La sinergia creativa podría ser explosiva, fusionando la intensidad dramática de Can con la sensibilidad y versatilidad de The Met. Por otro lado, si la iniciativa se inclina hacia un negocio más tangible, como una línea de moda o fragancias, el impacto sería igualmente significativo. Ambos poseen estilos distintivos y una gran influencia en las tendencias de moda. Una marca que combine la elegancia y el carisma de Can con la frescura y la sofisticación de The Met podría convertirse en un referente global. La estrategia de marketing sería, sin duda, innovadora, utilizando sus propias redes sociales y su alcance mediático para generar expectación y demanda. La autenticidad sería clave,
productos que reflejen genuinamente sus personalidades y valores serían los que realmente conecten con el público. La posibilidad de una fundación benéfica conjunta también es muy atractiva. Ambos han mostrado interés en causas sociales y unir sus esfuerzos os les permitiría amplificar su impacto. Ya sea apoyando la educación, la protección del medio ambiente o la lucha contra enfermedades, una iniciativa filantrópica liderada por ellos tendría un poder de convocatoria inmenso, inspirando a millones a contribuir y generando un legado positivo más allá de sus carreras artísticas. La fecha del 22 de enero de 2026 se erige como un hito. ¿Por qué justo ese día? Es posible que haya una razón estratégica detrás de la elección de esta fecha específica, quizás ligada a un ciclo de proyectos, a un evento importante en la industria o simplemente a la culminación de un proceso de planificación y negociación. Lo que sí es innegable es que la anticipación generada por este misterio solo aumenta el interés. Las fuentes sólidas a las que aludimos no son meros rumores de pasillo. Implican un seguimiento meticuloso de sus actividades, de conversaciones filtradas, de movimientos empresariales discretos pero significativos. El mundo del espectáculo es un ecosistema complejo, y cuando dos de sus figuras más prominentes empiezan a moverse en direcciones que sugieren una convergencia, es señal de que algo importante está en gestación. La reacción de los fans es un indicador clave de la magnitud de esta noticia. La división entre emoción e incredulidad es natural. Por un lado, la posibilidad de ver a sus ídolos uniendo fuerzas en un proyecto ambicioso es emocionante. Representa la consolidación de sus carreras, la expansión de su influencia y la creación de algo nuevo y potencialmente revolucionario. Por otro lado, la incredulidad surge de la magnitud de la noticia y de la imprevisibilidad de tales alianzas. Si bien han compartido pantalla, una unión empresarial o de vida es un salto cualitativo que transforma la percepción pública. La comparación con las grandes estrellas de Hollywood es pertinente. Figuras como Beyoncé y Jay-Z, o George Clooney y Amal Clooney, han demostrado que la combinación de talento artístico y visión empresarial puede ser extraordinariamente exitosa. Han construido imperios que trascienden la actuación y la música, diversificando sus ingresos y su influencia. Kanyaman y Demet Özdemir podrían estar siguiendo un camino similar, aprovechando la creciente tendencia de los artistas a convertirse en emprendedores y marcas personales. La reserva que ambos han mostrado en su vida privada añade una capa adicional de intriga. Si están planeando algo de esta envergadura, es porque entienden la importancia de la estrategia y la ejecución impecable. No se trata de un anuncio impulsivo, sino de un proyecto cuidadosamente orquestado que busca maximizar su impacto y minimizar riesgos. La discreción actual subraya la magnitud de lo que está por venir. El potencial de una marca o proyecto que lleve sus nombres juntos es inmenso. Sería instantáneamente reconocida a nivel mundial, beneficiándose de la base de fans ya establecida de ambos. La publicidad gratuita generada por la propia noticia es un testimonio del poder de su influencia. Esta es una estrategia de lanzamiento que pocas empresas podrían permitirse o replicar. En retrospectiva, la fecha del 22 de enero de 2026 no es solo una fecha en el calendario, es el amanecer de una nueva era para Kanyaman y Demet Özdemir. Es el día en que las pistas, los rumores y las especulaciones cobran forma y apuntan hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. La industria del entretenimiento, y quizás el mundo de los negocios, están a punto de presenciar algo verdaderamente épico. Por nuestra parte, como vuestro canal de confianza dedicado a las exclusivas del entretenimiento, nos comprometemos a seguir cada paso de esta historia. Desde los primeros indicios hasta la revelación completa, os mantendremos informados con la profundidad y el rigor que nos caracterizan. Esta es una noticia que redefine la trayectoria de dos de las estrellas más brillantes de nuestro tiempo, y estamos encantados de poder compartirla con vosotros. Así que, para resumir brevemente, hoy hemos estado hablando de la impactante noticia que rodea a Kanyaman y Demet Özdemir, con fecha del 22 de enero de 2026. Las pistas apuntan a una colaboración muy significativa, que va más allá de lo profesional, y que podría dar lugar a un proyecto empresarial o de vida conjunto de gran envergadura. La sorpresa ha sido generalizada, y la expectación por conocer los detalles es máxima. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que os haya parecido tan fascinante como a nosotros. Nos encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué creéis que podría ser este gran proyecto? ¿Estáis emocionados por esta posible unión?
Dejadnos vuestras teorías y comentarios, leemos todos. Y si os ha gustado el vídeo y queréis seguir recibiendo este tipo de noticias exclusivas, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Hasta la próxima.